Dios les bendiga. Bienvenidos a este panorama de meditación bíblica. Mi nombre es Joel Albores y hoy estaré dando un pequeño panorama de lo que estaremos meditando esta semana del lunes 2 de agosto al 8 de agosto. Los pasajes que estaremos meditando son los últimos capítulos de Apocalipsis, capítulo 21 y 22. El capítulo 21 desde el verso 9 en adelante. Y también comenzaremos a meditar segunda de Pedro. Y en esta semana meditaremos el capítulo 1 y capítulo 2 hasta el verso 14. Bueno, todo el mes pasado, el mes de julio, estuvimos meditando en Apocalipsis y fue de mucha bendición para nuestras vidas y finalmente llegamos a la conclusión. Ahora, no solamente es la conclusión, el capítulo 21 y 22 de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis, sino en realidad es la conclusión de toda la historia bíblica. En realidad es la conclusión de la revelación de Dios. Y es entonces la conclusión del plan de Dios, del plan de salvación. Entonces, esta historia que concluye en Apocalipsis comenzó en Génesis. Es la historia que comenzó en Génesis. Dios creando el cielo y la tierra en Génesis 1. Entonces, de hecho, recuerda cómo comienza Apocalipsis 21, el verso 1. Dice así: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces, ¿qué nos está mostrando el final de la creación que Dios había comenzado en Génesis capítulo 1? Entonces, lo que estaremos viendo en estos capítulos ya es la salvación perfecta. Una creación perfecta, perfeccionada. También un pueblo, el pueblo de Dios, pero ya perfeccionado. Entonces vemos el reino de Dios perfecto y en plenitud. Entonces comencemos del capítulo 21, verso 9, hasta el capítulo 22, verso 5. Nos habla de la ciudad santa y perfecta. La ciudad de la Nueva Jerusalén. Ahora, uno de los problemas que enfrentamos cuando leemos estos capítulos y esta descripción de la Nueva Jerusalén es que pensamos en una ciudad física, una ciudad a la que iremos o en la que estaremos después de que muramos o cuando Cristo regrese. Pero debemos poner mucha atención a qué se refiere la Nueva Jerusalén. ¿Qué está representando esa Nueva Jerusalén? Esto va a ser muy fácil cuando leamos con atención, con detenimiento. Por ejemplo, capítulo 21 de Apocalipsis, el verso 9 nos dice: vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Entonces ponga atención, ¿qué le iba a mostrar el ángel a Juan? La desposada, la esposa del Cordero. ¿Y quién es la esposa del Cordero? La iglesia. Entonces sigue diciendo: y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios. Entonces le muestra la desposada, la esposa del Cordero, que es la iglesia, y entonces ¿qué le muestra? La Nueva Jerusalén. Dice, teniendo la gloria de Dios. Entonces, dos cosas que debemos poner mucha atención cuando meditemos esos pasajes y que no debemos olvidar es que la Nueva Jerusalén está representando a la iglesia. Y el aspecto que muestra es el aspecto glorioso de Dios. ¿Sí? Por eso, varias características que nos muestra de esa Nueva Jerusalén, por ejemplo, los materiales, el jaspe, la cornalina, el resplandor, el oro, etcétera. Todas estas cualidades ya son características que nos había mostrado de Dios en los capítulos 1, capítulo 4, capítulo 5. En otros capítulos también nos va mostrando estas características de Dios, y entonces ahora nos los muestra en la Nueva Jerusalén, que es, nuevamente repito, la iglesia. Entonces, ¿qué nos está mostrando? Que la iglesia refleja la gloria de Dios. Y si se da cuenta, ponga mucha atención en esto, va a estar muy presente el número 12, 12,000 estadios, 12 puertas, 12 cimientos, el muro que eran 144,000, recordando a aquellos 144,000 sellados, ¿verdad?
¿Y qué representaban estos 12 o estos 144,000? El pueblo, todo el pueblo de Dios. Entonces, nuevamente corroboramos de que se está refiriendo esta Nueva Jerusalén a la iglesia, no una ciudad física. Pero lo importante en esos capítulos, por ejemplo, del capítulo 21, verso 22, o sea, los últimos versículos del capítulo 21 y los primeros versos del capítulo 22, es algo bien hermoso que cuando usted medite en ellos, reflexione detenidamente en esto. El 21-22 dice que el templo físico que estaba en Jerusalén, que era un símbolo de la presencia de Dios en medio del pueblo, ya no era necesario. ¿Por qué? Porque ya la presencia de Dios ya era una realidad plena en medio del pueblo. Entonces ya no se necesitaba ese templo que era un símbolo de la presencia de Dios. Entonces ya no se necesitaba el símbolo. Por eso dice que ya no va a haber un templo físico. Otra cosa que debemos poner atención es de que no va a entrar, dice el 21-27, no va a entrar ninguna cosa inmunda en esa ciudad, que haga pecado, que no haya sido santificado por la sangre de Jesús. Y todas estas personas o cosas que no van a entrar ahí son precisamente aquellos que fueron juzgados en los capítulos anteriores. Tenga presente ese. No va a entrar ninguna cosa inmunda. Otra cosa que estaremos meditando en el capítulo 22, verso 1 y 2, es el Edén restaurado. Nos muestra un Edén ya perfeccionado, un Edén perfecto. Nuevamente aparece el árbol de la vida. Este árbol que aparecía en Génesis 2, el verso 9, aparecía este árbol de la vida, pero ahora también va a aparecer en esta nueva Jerusalén, en este nuevo Edén ya perfecto. Pero algo bien hermoso es que no va a haber ya maldición. ¿Por qué? No va a estar el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Por tanto, ya no habrá pecado y por tanto ya no habrá maldición que viene como consecuencia del pecado. Y en el verso 4 y 5 de ese capítulo 22 nos va a hablar ya de un reino de Dios perfecto. Cristo reinando y su pueblo sirviéndole. Su pueblo reinando con Cristo. Y ya no por 1000 años, como nos decía el capítulo 20, ya no por 1000 años, que esos 1000 años era un símbolo del reino de la iglesia aquí en la tierra. Era algo simbólico de ese reino de Dios en la iglesia, algo que estábamos ya viviendo. Pero ahora ese reino dice que ya no es por 1000 años, ya es un reino eterno. Dice por los siglos de los siglos. Y esas cosas son las que debemos reflexionar. ¿Sí? ¿Qué cosas dijimos? Ya no hay un templo físico, no entrará ninguna cosa inmunda, ya nos muestra un Edén restaurado, no habrá más pecado y por tanto no habrá maldición y el reino perfecto de Dios. Y finalmente el libro de Apocalipsis termina del capítulo 22, 6 al final, hasta el verso 21, es una conclusión de todo el libro. Y nos dice que estas palabras del libro de Apocalipsis son fieles y verdaderas. Entonces termina el libro de Apocalipsis dándonos la certeza de que Dios cumplirá fielmente su palabra. Lo que Dios dijo, lo va a cumplir. Entonces reflexionemos en esos capítulos nuevamente, pensemos cuál es nuestra esperanza. ¿Cuál es la recompensa de aquellos que vencieron en medio del mundo? Aquellos que vencieron el pecado, aquellos que vencieron la tribulación. En Apocalipsis decía aquellos que vencieron a la bestia, al dragón. ¿Cuál es la recompensa? Y Apocalipsis nos dice esa recompensa es gozar de la presencia y la comunión con Dios plena. Entonces termina el libro de Apocalipsis dándonos la certeza. ¿Qué certeza? De que Cristo va a volver y va a traer una recompensa, un galardón con él. Ajá. Y vemos al Espíritu y a la esposa anhelando esa venida de Cristo. ¿Por qué? Porque de esa manera se va a perfeccionar la salvación y el reino. Pero no sin antes hacer una advertencia. Antes de terminar el libro hace una advertencia.
El que quite palabras o aumente palabras a esta revelación de Dios, Dios lo castigará con todos los juicios que fueron descritos aquí en Apocalipsis. Entonces debemos pensar en este punto, de qué manera nosotros podemos quitar o aumentar palabras a la revelación de Dios. Y pensemos, cuando nosotros no obedecemos a Dios, ¿qué estamos haciendo? Quitando a voluntad nuestra esas palabras de Dios. O cuando ponemos cargas que la Biblia no dice, aumentamos palabras a nuestra propia pensamiento, en nuestro propio pensamiento. Entonces nuestra fe no debe estar basada únicamente, nuestra fe debe estar basada únicamente en la revelación de Dios, ni más ni menos. Y es hermoso cómo termina el libro, con una oración. Jesús dice, ciertamente vengo en breve. Y nosotros como iglesia, ¿qué debemos decir? Amén. Sí, ven Señor Jesús. Es algo hermoso, ¿verdad? Bueno, después estaremos meditando también 2 de Pedro, capítulo 1 y capítulo 2 hasta el verso 14. Y no va a ser un tema diferente al de Apocalipsis. Sí es escrito en diferente forma literaria, pero el mensaje en realidad es el mismo. Juan hablaba, por ejemplo, del valor glorioso de ese reino de Dios y lo mostraba con símbolos del oro, el jaspe, la cornalina, el lino fino, etcétera. Toda esta forma gloriosa de expresar el valor que tiene la salvación. Ahora, lo que Pedro, en 2 de Pedro, nos muestra es el valor que tiene para nosotros esa obra de salvación. Algo que nos muestra claramente es que es por qué Dios nos ha dado esa salvación y de qué manera nos ha dado esa salvación. En el capítulo 1, verso 3, nos dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿Qué son todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? Todo el evangelio y la salvación de Dios nos fueron dadas, ¿de qué manera? Por su divino poder, ¿sí? Mediante el conocimiento de Dios. Ahora, todo lo que Dios hizo por medio de Jesucristo fue para que pudiéramos participar de su naturaleza divina. Esto, cuando meditamos Apocalipsis, ¿en qué términos lo decía? Aquellos que Dios había puesto su sello en sus siervos. Dios selló a sus hijos, les dio su espíritu. Pedro, ¿cómo nos lo dice? Dios nos hizo participantes de su naturaleza divina. Esto es algo grandioso, algo glorioso. Pero cuando meditemos en estos pasajes, reflexionemos una vez más las implicaciones que conlleva tener la naturaleza de Dios. Piense, ¿qué implica tener la naturaleza de Dios? ¿Qué implica que Dios nos haya dado su naturaleza? Que podamos ser participantes de esa naturaleza divina. El conocimiento de Dios entonces nos debe llevar a tener una fe, una virtud, un conocimiento, una paciencia, un dominio propio. Esto es dando frutos. Ese conocimiento de Dios no puede ser posible si no hay un fruto evidente en nuestras vidas. Si no vivimos de esa manera, ¿qué estamos haciendo? Despreciando la obra redentora de Dios. Algo que enfatiza Pedro en el versículo 16 al 21 del primer capítulo es la experiencia, una experiencia real con Dios. Él experimentó a Jesús, él lo vio, él lo tocó, él escuchó la voz de Dios, pero también nos dice algo y le da más autoridad que a su propia experiencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene más autoridad que su propia experiencia. ¿Y esto qué quiere decir? ¿Que la experiencia de Pedro es equivocada? No, que la experiencia debe estar en perfecta armonía con la revelación de la palabra de Dios. Esta palabra revelada es la única manera de tener un conocimiento verdadero del Dios de la Biblia. Si tenemos una experiencia que es ajena a esta revelación de Dios, pensemos si esa experiencia es realmente una experiencia con Dios. Y en el capítulo 2 hablará de los peligros, precisamente de no conocer a ese verdadero Dios y a su palabra. ¿Cuál es el peligro? Que seamos engañados por los falsos profetas y maestros.
Esto también lo vimos en Apocalipsis. Recuerda que vimos el falso profeta que aún hacía señales para engañar. En el capítulo 1, Pedro mostró las características de aquellas personas que tienen la naturaleza divina. Ahora en el capítulo 2 debemos poner atención en las características de estos falsos profetas y falsos maestros y preguntarnos si no estaremos siguiendo nosotros a estos falsos profetas, o incluso si nosotros mismos no estaremos siendo falsos profetas, que eso sería muy lamentable. Además, mostrará, al igual que Apocalipsis, el juicio que viene precisamente sobre estos falsos profetas y maestros. Y como ejemplo, Pedro menciona el diluvio, a Sodoma y a Gomorra. El juicio que vino sobre estas ciudades y sobre estos hombres en el tiempo del diluvio es una muestra de que es lo mismo que les espera a estos falsos profetas y maestros. Pero en medio de esto Dios también libra a su pueblo y castiga a aquellos que son injustos. Entonces, hermanos, le invitamos esta semana a que medite diariamente, a que descubra la voluntad que Dios tiene para su vida. Reflexionemos nuevamente, ¿cuál es nuestra esperanza en Dios? ¿Cómo mostramos nosotros la naturaleza divina que tenemos? ¿Cuáles son las características de esos falsos profetas? Y esperamos que esta semana sea de bendición y de fortaleza a nuestras vidas. Dios les bendiga, hermanos, y también invitamos a que escuche diariamente los audios que el Ministerio de Meditación Bíblica prepara para su edificación, los videos, que los escuche, que los vea, las lecturas de palabra diaria, los podcasts, miércoles y viernes, los panoramas todos los lunes y los seminarios. Le invitamos a que siga el canal de YouTube de Meditación Bíblica Internacional y que se suscriba. Hermano, Dios le bendiga.